Core Congress Colombia 2022. Una doctora argentina, pero que nos acompaña desde España, la doctora Natalia Genaro de la Rosa. La doctora es médica, especialista en ginecología, especialista en ginecología regenerativa y funcional, anti-aging y experta en suelo pélvico. Desde Madrid nos acompaña la doctora y nos va a hablar acerca de análisis comparativo del efecto analgésico, antiinflamatorio y regenerativo del uso del plasma rico en plaquetas en cirugía estética ginecológica. Por favor, un fuerte aplauso para la doctora. Bienvenida. Hola, qué bonito estar aquí. Hace como 23 años vine a Colombia, era estudiante de medicina y vine a un congreso de estudiantes de medicina científicos, así que he vuelto para otro congreso. Estoy muy contenta, muchísimas gracias a CISDET por la invitación. Bueno, a ver, vamos a por ello. ¿Cómo lo...? Ahí. Bueno, básicamente soy ginecóloga, experta en suelo pélvico y cirugía genital. Aplico medicina regenerativa y medicina antienvejecimiento a mis pacientes. Hoy hablaré fundamentalmente de una técnica de labioplastia sin dolor, en donde utilizamos fundamentalmente un abordaje multimodal y el plasma rico en plaquetas, que es fundamental para que esta técnica sea sin dolor. Ya han hablado muchísimo sobre la definición de dolor, no hace falta que lo vuelva a comentar, también sobre todos los tipos de dolor que existen, y nosotros nos vamos a enfocar ahora sobre el dolor posquirúrgico. Es un dolor agudo que empieza con la incisión y cesa con la cicatrización, siempre y cuando la cicatrización sea normal, porque si es anormal podemos tener un dolor crónico. Comienza con un estímulo nocivo, normalmente una incisión que puede ser mecánica o química o incluso térmica, que va a activar los nociceptores. Van a generar neuromediadores, neuromoduladores de todas las vías de conducción del dolor, pero hoy sabemos que el dolor posquirúrgico en realidad no es útil y aumenta la morbimortalidad de nuestros pacientes, las estancias hospitalarias, los costos, el disconfort, y que además puede evolucionar a la cronicidad. Entonces, a pesar de todos los avances, hoy tenemos un gran control de lo que es el dolor intraquirúrgico, pero no del dolor posoperatorio exactamente. Así que sigue siendo nuestro reto en el ámbito quirúrgico controlar mejor el dolor posoperatorio. Para poder abordar el tratamiento del dolor tenemos que saber aproximadamente los mecanismos que lo generan. Fundamentalmente son dos mecanismos. Uno es la hiperalgesia primaria, que es la lesión directa sobre el receptor nociceptivo, que va a aumentar la excitabilidad de los canales iónicos, sodio, potasio, cloro. Eso va a generar una hiperestimulación, un aumento del umbral del dolor. Y sobre todo sobre la fibra C. Existen muchas fibras sensitivas que conectan estos nociceptores, pero la más abundante es la fibra C. Hay varios tipos incluso, depende de la incisión que hacemos y de dónde vamos a tener un dolor u otro. Están localizados a nivel de lo que es la parte cutánea, la piel, aproximadamente a una profundidad de 20 a 570 micras, y depende de cómo hagamos la incisión vamos a generar un dolor. Cada receptor tiene un campo de dolor de aproximadamente 100 micras, quiere decir que van a tender a fusionarse todos estos campos y a generar un dolor difuso, como que se contagiasen todos estos receptores.
El segundo mecanismo que se genera es la inflamación secundaria con una sensibilización periférica. Esto es un incremento de los canales de potasio con todo tipo de secreción de sustancias inflamatorias como prostaglandinas, citoquinas, bradicininas, histaminas, sustancia P, etcétera, que van a aumentar la sensibilidad del dolor y tienen la función de generar una entrada de recircuito de los receptores nociceptivos que se estimularon por la incisión y por lo tanto genera un círculo vicioso. Estos son los dos mecanismos fundamentales que nosotros tenemos que controlar en las cirugías. Como ya lo comentaron antes, el abordaje del dolor tiene que ser multimodal porque tenemos varios mecanismos. Entonces, debe empezar en el preoperatorio y seguir hasta la recuperación funcional del paciente, con varias intervenciones. Empezamos con la ansiólisis preanestésica, que normalmente pueden ser 24 horas de diazepam vía oral, una preanestésica inmediata con midazolam, 30 minutos antes, endovenoso, la sedación inconsciente con propofol, el bloqueo de la actividad nerviosa aferente, que normalmente lo hacemos con anestesia local o anestesia tumescente inmediatamente antes de la incisión, la modulación del dolor central, que son cuestiones del anestesista, en el cual intraquirúrgicamente sobre todo utiliza fentanilo, y el bloqueo de la inflamación periférica, que es lo que logramos con el plasma rico en plaquetas autólogo. Dos palabras sobre la labioplastia. La labioplastia es una técnica quirúrgica que mejora el aspecto de los genitales externos, fundamentalmente de los labios menores, en pacientes que realmente tienen una hipertrofia que genera una alteración de su imagen corporal, tanto estética como también una alteración funcional, tanto a nivel sexual como en general de su vida diaria. Está matizada normalmente por mucho pudor social y por miedo al dolor. Es una cirugía bastante dolorosa porque puntúa en una escala visual del 5 al 7, teniendo en cuenta que si puntuamos un 3 ya tenemos que tomar analgésicos. Las complicaciones frecuentes de esta cirugía pueden ser el dolor, el edema o hinchazón, la dehiscencia de la sutura y la infección. Aquí muestro un caso de una paciente mía operada, en el cual tenemos en el postquirúrgico inmediato y una foto del postquirúrgico al mes completamente cicatrizada. Esto es un poco el procedimiento que llevamos a cabo con la medicación preanestésica, porque el diazepam se estudió hace muchísimos años, a partir de la década del 60 y 70, que mejoraba el sueño de la noche preoperatoria, disminuía la aprensión y el miedo de la anestesia, básicamente disminuye la secreción de adrenalina, produce menos náuseas y vómitos, porque esto es una cosa importante, que las fibras C van acompañadas de fibras simpáticas y parasimpáticas, que son las responsables en su activación de justamente las náuseas, los vómitos, los cilios, etcétera, que tienen los pacientes operados. La analgesia preventiva que nosotros hacemos es con anestesia tumescente, reduce la descarga de la fibra C. Dos palabras sobre lo que es el corte del tejido y la sutura, que también lo hemos estudiado. En principio no hay una variación significativa ni utilizando bisturí frío, ni electrobisturí, ni láser, aunque hay una tendencia a creer hoy en día que el láser de diodo de 980 nanómetros de longitud de onda tendría un efecto bioestimulante y una disminución de las infecciones. Y entonces estamos investigando esa línea ahora mismo. En la sutura tampoco hay diferencias. Yo realmente uso Vicryl Rapid 5 ceros porque el monocril hay que quitarlo y la sin sutura hace un poquito más de dehiscencias, aunque no es significativa la diferencia. Entonces, llegamos al bloqueo de la inflamación periférica, que si bien la inflamación periférica es útil, porque lo que va a hacer aumentar la vasodilatación y la migración celular. Van a llegar macrófagos a la zona para limpiar la zona de detritos celulares y evitar la infección. Pero demasiados macrófagos y demasiada vasodilatación me van a generar demasiadas citoquinas que van a entrar en el circuito vicioso de la inflamación.
De hecho, la inflamación exagerada lo que promueve son cicatrices inflamatorias, retraso de la cicatrización y más dolor. El plasma rico en plaquetas, como lo deben conocer todos vosotros, es un concentrado de plaquetas en un pequeño volumen de plasma. Por lo menos tenemos que tener 4 veces la concentración de plaquetas de la sangre y vamos a tener más de 1100 sustancias bioactivas entre factores de coagulación y factores de crecimiento en concentraciones fisiológicas. Promueve la regeneración celular, vascular, la migración, la angiogénesis, conduce a la aceleración de la cicatrización de las heridas y disminuye el dolor, fundamentalmente por 2 factores. Uno es el PDGF, que es el factor derivado de las plaquetas, que fundamentalmente va a ser angiogénico. Y fundamentalmente el factor de crecimiento transformador beta, que es una citoquina inmunomoduladora que va a disminuir la cantidad de interleuquina 6, 4, 10, 17 y el factor de necrosis tumoral. Y este es el principal factor por el cual disminuye el dolor. Hay más de 160 metaanálisis, más de 600 estudios randomizados, hay miles de estudios del plasma rico en plaquetas en el uso en cirugía y todos abordan el hecho de que favorece la cicatrización, disminuye la inflamación y el costo del dolor del paciente. Entonces nosotros hicimos 2 grupos de pacientes. En 1 año y medio operamos 61 casos, 30 casos fueron sin plasma rico en plaquetas, 31 casos con plasma rico en plaquetas. Utilizamos siempre un kit cerrado. Probamos muchos tipos de plasma hasta que nos quedamos con este, que era el más puro de todos, no tiene ningún tipo de leucocitos. Aplicamos también en distintas formas, tópico y en distintos tipos de inyectables, hasta que logramos una concentración óptima, un resultado de 0.1 mililitros por punción a 0.3 centímetros cada punción. Y los pacientes fueron evaluados en el primer mes, el día 3, 7, 12, 15 y 30. Y lo que evaluamos fue el aspecto de la herida, el exudado, el edema, el dolor, la dehiscencia, la infección de la herida quirúrgica. Dividimos 4 tipos de postquirúrgicos y en el análisis encontramos que en los pacientes que habían sido operados con plasma rico en plaquetas tenían una escala de dolor que puntuaban de 0 a 2. Ninguno de estos pacientes tomaba analgésicos después del último analgésico que le habíamos puesto en la sala de recuperación. El 70% formaban parte del postquirúrgico 1, que son pacientes que no tienen edema y no tienen dolor, no tienen dehiscencia, no tienen infección. El 29% formaban parte del postquirúrgico tipo 2, que había un edema mínimo con un dolor mínimo que puntuaban hasta 3. Y no había dehiscencias ni había infecciones. Una sola paciente tuvo una dehiscencia, un postquirúrgico tipo 3, era coincidentemente una paciente fumadora, y la cicatrización completa en este grupo de pacientes fue a los 8.7 días. En el grupo sin plasma rico en plaquetas, todos puntuaron entre 3 y 7 en cuanto al dolor. Y en el postquirúrgico no hubieron postquirúrgicos tipo 1, hubieron todos postquirúrgicos tipo 2 y tipo 3, con mayor edema y dolor. La cicatrización completa fue alrededor del día 11.2 en una media y todos estos hallazgos fueron significativos. Para nosotros, la adición de plasma rico en plaquetas realmente tiene un efecto regenerativo positivo, con menor edema, menor dolor, menor dehiscencia, infección y más rápida cicatrización. Bueno, tiempo récord. CISDED,